Sí, señores, y como siempre, llevándoles todas las grandes importantes informaciones, Maduro explota en llanto y suplica al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de paso defiende a los miembros del Tren de Aragua que fueron deportados de los Estados Unidos. Escuchen esta locura que hace el régimen de Maduro. Se ha querido utilizar la campaña de la administración Biden sobre el tema del Tren de Aragua. Yo sobre eso tengo una posición muy clara. Le digo al presidente Donald Trump, con respeto, pida los informes de los últimos 4 años del FBI y la DEA, de las oficinas en Colombia, para que ustedes vean, presidente Trump, quiénes financiaron, quiénes movieron, quiénes dirigieron al famoso Tren de Aragua, quiénes lo llevaron a Colombia, quiénes lo llevaron a Estados Unidos. Y pida los informes verídicos para que sepa que aquí en Venezuela nosotros derrotamos, desmembramos y acabamos con ese grupo delincuencial, violento, que pretendió utilizarse desde Colombia con lazos profundos con la antigua administración Biden para traer terrorismo a Venezuela. Si algo se puede decir de terrorismo del Tren de Aragua, extinto Tren de Aragua, es que querían atacar con terrorismo las ciudades del país. Y nosotros lo evitamos, mira, con inteligencia, con acción. Presidente Trump, pide esos informes para que usted vea. Acaban de escuchar: Venezuela en crisis total, la dictadura chavista expuesta en su máximo nivel de corrupción y desvergüenza. En un episodio que ha dejado en shock a la comunidad internacional, el dictador Nicolás Maduro ha protagonizado un patético y bochornoso momento público en el que entre lágrimas suplicó al expresidente Donald Trump que investigue realmente a fondo la situación del Tren de Aragua en un intento desesperado para lavarse las manos. Maduro no solo negó la existencia de delincuentes entre los migrantes deportados de Estados Unidos, sino que intentó convertirlos en víctimas de la situación que él mismo ha creado. Así que ojo con estas grandes informaciones que están pasando en Venezuela, y por supuesto el canal de Yo Soy Fede Loco Noticias, siempre con la verdad hacia lo que está sucediendo. Ellos dijeron, los vamos a traer, y luego los calificaron de Tren de Aragua y los calificaron de 1000 formas, que eran delincuentes. No, no son delincuentes. Son nuestros hijos, son nuestros compatriotas, son gente de bien. ¿Y quién los está trayendo? La revolución, el reencuentro familiar. Es la verdad. Y la verdad siempre con su luz abrirá todos los caminos. Señores, y fuentes de alto nivel dentro de los organismos de inteligencia han desmentido de inmediato las afirmaciones de Maduro, confirmando que entre los deportados se encuentran peligrosos criminales vinculados a esta red delictiva, la cual ha sembrado el terror en distintas naciones latinoamericanas. Y documentos filtrados revelan que el régimen chavista ha mantenido lazos secretos con cabecillas de esta organización, permitiendo su expansión y fortalecimiento. Las pruebas apuntan a que la dictadura, en lugar de combatir el crimen, ha usado estas bandas como un mecanismo de represión y control social. La indignación ha explotado en redes sociales y en medios internacionales, donde ciudadanos y analistas han catalogado la escena de Maduro como una parodia de liderazgo. Escuchen bien, porque es que Maduro se pasa. Presidente Trump, se me olvidaba decirle, pida los informes de cuánta plata le dio la USAID a la Organización Internacional de Migración, OIM, a los órganos de la ONU, para que usted vea, presidente Trump, cómo se robaron miles de millones de dólares y que para ayudar a los migrantes venezolanos se los robaron los burócratas de la ONU. Los tenemos con nombre y apellido. Aquí está nuestro canciller, que puede ir a Washington a llevarles informe. Iván Gil.
tenemos nombre y apellido, y han robado a manos llenas. El expresidente de Colombia, Iván Duque, robó a manos llenas a nombre de la migración venezolana. Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Antonio Ledesma, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, David Smolansky, entre otros, robaron millones de dólares del dinero de los contribuyentes del USAID, y que para apoyar a los migrantes señores, y la evidente desesperación del tirano refleja el colapso total de su narrativa, donde ni siquiera su propaganda es capaz de ocultar la devastadora realidad. Los últimos años, la relación entre el chavismo y el crimen organizado se ha vuelto más evidente, con reportes que indican que altos funcionarios del régimen facilitan operaciones de narcotráfico y, por supuesto, el lavado de dinero. Según denuncias de organismos internacionales, el gobierno de Maduro ha utilizado a estas bandas criminales para su beneficio político y económico, permitiendo que extorsionen a comerciantes y se infiltren en sectores estratégicos del país. Para agravar la situación, nuevas investigaciones han salido a la luz, revelando el uso de recursos estatales para financiar operaciones clandestinas en de estas redes criminales. Esto deja en evidencia la profundización de narcoestado en el que se ha convertido Venezuela. Documentos filtrados han expuesto la participación del Estado venezolano en la creación de rutas de escape para estos delincuentes, permitiendo que consoliden sus operaciones en otros países sin enfrentar justicia. Esta crisis de seguridad ha convertido a Venezuela en un santuario de criminales donde los grupos delictivos operan sin restricciones y bajo la protección de un régimen que prefiere usar el crimen organizado como herramienta de represión y desestabilización regional. En este contexto, la oposición y la comunidad internacional han elevado sus denuncias exigiendo acciones concretas para frenar la impunidad con la que el régimen opera y encubre sus crímenes. El discurso de Maduro fue una mezcla de manipulación, mentiras y victimismo, asegurando que los criminales deportados no eran delincuentes, sino compatriotas y gente de bien. Por Dios, Maduro, siéntate y diga la verdad. Así que, sin embargo, la realidad es otra. Fuentes de inteligencia confirmaron que entre los repatriados venían peligrosos miembros del Tren de Aragua, la banda criminal más sanguinaria de Venezuela, responsables de actos de violencia, narcotráfico, secuestro y extorsiones en toda América Latina. Sus redes delictivas se han expandido a países como Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, sembrando el terror con asesinatos, trata de personas y atentados. Lo más indignante es que Maduro no dudó en arrodillarse ante Trump para intentar desviar la atención y acusar a la ultraderecha de ser responsable de la crisis migratoria que azota a Venezuela. En su retórica absurda, el dictador culpó a las sanciones impuestas por Estados Unidos, cuando en realidad la migración masiva es producto de su régimen opresor y la destrucción sistemática del país. Millones de venezolanos han huido desesperadamente de una nación sin ley, donde los carteles y las mafias operan con total impunidad gracias a la complicidad del gobierno. Además, en su intento de limpiar su imagen, Maduro intentó argumentar que el Tren de Aragua fue derrotado en Venezuela, cuando en realidad su gobierno permitió que los cabecillas escaparan de las cárceles, consolidando su imperio criminal fuera del país. La liberación de peligrosos delincuentes en el marco de una supuesta toma de prisiones fue el catalizador que permitió que el Tren de Aragua expandiera su accionar por todo el continente, sembrando el terror en países como Perú, Chile, Colombia. Informes de inteligencia revelan que muchas de estas liberaciones se realizaron con la complicidad de altos funcionarios del régimen, quienes facilitaron la fuga de estos criminales a cambio de favores y pagos millonarios. Al mismo tiempo, la presencia del Tren de Aragua en distintos países ha sido motivo de alarma internacional. Gobiernos de la región han comenzado a tomar medidas extremas para frenar la expansión de esta organización criminal, mientras el régimen de Maduro
siguen sin reconocer su responsabilidad en el problema. La pregunta que queda en el aire es cómo y cuándo pagará el chavismo por su vínculo con estas redes de terror. El pánico en el régimen es evidente. La manipulación mediática no es suficiente para contener el descontento popular y las recientes elecciones han dejado en claro que el pueblo está listo para poner fin a esta dictadura. Líderes como María Corina Machado y Edmundo González han logrado un respaldo histórico que ha puesto un jaque al chavismo y ha generado un estallido de esperanzas en toda la nación. Desde las calles de Caracas hasta las zonas más remotas del país, miles de ciudadanos se han volcado en manifestaciones masivas exigiendo la salida del dictador y la restauración de la democracia. La Fuerza Democrática ha denunciado el fraude electoral que pretende perpetuar a Maduro en el poder. A pesar de las maniobras del régimen, el clamor por un cambio es imparable. Organismos internacionales han advertido sobre las numerosas irregularidades en los comicios y han instado a una investigación rigurosa. Mientras tanto, la presión dentro de las propias filas chavistas también comienzan a resquebrajarse, así con informaciones de deserciones y fracturas internas entre los aliados de Maduro. Así que el pueblo de Venezuela está decidido a recuperar su país, a poner fin a décadas de miseria y a enjuiciar a los responsables del saqueo nacional. La resistencia está más fuerte que nunca y el régimen se tambalea al borde del colapso definitivo. Maduro y su círculo de corruptos intentan aferrarse al poder con desesperación, pero los días del chavismo están totalmente contados. El apoyo internacional a la oposición crece y cada vez más los gobiernos que rechazan la ilegitimidad del régimen. Así que el pueblo venezolano, cansado de la represión, el hambre y la pobreza, está listo para dar golpe final y recuperar su patria. Así que las protestas en las calles, los llamados de desobediencia civil y la presión diplomática han expuesto a Maduro contra las cuerdas, incapaz de sostener su narrativa, engañosa ante la realidad que se impone con fuerza. La historia no será benévola con los traidores. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo no quedarán impunes. Así mismo es. Así que investigaciones internacionales documentan el saqueo sistemático del país, la tortura de presos políticos y la complicidad del régimen en redes de narcotráfico y terrorismo. Cada vez más países respaldan las sanciones contra altos funcionarios chavistas y en los tribunales internacionales se acumulan pruebas que los llevarán ante la justicia. La caída del régimen es inminente y con ella una nueva era de libertad y prosperidad nacerá para Venezuela. La reconstrucción del país será un desafío monumental, pero los venezolanos están listos para recuperar su economía, reconstruir sus instituciones y acabar con la corrupción que ha paralizado el progreso de la nación. Así que la oposición ya trabaja en un plan de transición para garantizar una transición ordenada y pacífica, enfocada en devolver la democracia y, por supuesto, la estabilidad al país. Así que venezolanos, el momento es ahora, es hora de levantarse, de luchar y de construir el futuro que merecemos. Así que no permitamos que la opresión nos robe otro día de libertad. Maduro caerá y con él toda la mafia que ha destruido nuestra nación. Así que la victoria está cerca y Venezuela volverá a brillar con fuerza en el panorama internacional. Así que bueno, déjame tu comentario. Recuerda que cada vez que salgo al aire es para decirles cosas precisas, objetivas de lo que está pasando en Venezuela y que usted debe estar compartiendo esta información porque otros medios no se atreven a decirla. Así que nos vemos. Hasta la próxima.